Hola, bienvenidos a otra entrega de este curso de Access 2010 básico, en el cual estábamos viendo las diferentes consultas que podemos elaborar con este gestor de bases de datos, con Access. Habíamos visto en el último vídeo, en el vídeo número 13, pues las consultas de agrupación o totales. Seguimos avanzando, toca ya abordar el tema de las consultas con tablas, con más de una tabla. Hasta ahora todas las consultas que hemos realizado, estaban basadas en una única tabla, ¿no? Pues por ejemplo, de la tabla de clientes o por ejemplo de la tabla de productos. Pero pongámonos en el caso en el cual necesitamos elaborar una consulta que nos muestre la forma de pago de los pedidos de los clientes de Madrid, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esta consulta es una consulta que trae información de las dos tablas, ¿no? Por un lado, necesito saber la forma de pago de unos clientes. Entonces, el campo forma de pago, para ver si me han pagado al contado, para ver si me han pagado aplazado o con tarjeta, lo tenemos en la tabla de pedidos. Pero por otro lado, en la misma consulta, necesito saber quiénes son los clientes de Madrid, ¿no? Porque quiero saber la forma de pago de los clientes de Madrid. Y eso es una información que no está en la tabla de pedidos, sino que está en la tabla de clientes. En la tabla de clientes tenemos un campo que es el campo población, en el cual aparece reflejada pues, la procedencia, la población de los clientes, ¿no? Luego, entonces, estamos realizando una consulta en la cual hay información en dos tablas diferentes, ¿no? Por supuesto, antes de hacer este tipo de consultas hay que tener muy claro pues, cuál es la relación existente entre las tablas de la base de datos. Voy a abrir un segundo las relaciones, ya lo hicimos en los primeros vídeos de este curso, lo vuelvo a hacer ahora para que podáis ver cómo efectivamente la tabla de clientes está relacionada directamente con la tabla de pedidos, con una relación de 1 a varios, como podéis observar. Eso quiere decir que cada cliente puede haber hecho más de un pedido. Habrá clientes que hayan hecho un pedido, habrá clientes que hayan hecho más de un pedido e incluso habrá clientes que no hayan hecho pedido ninguno. Y eso es gracias a la relación de 1 a varios que existe entre las dos tablas, ¿no? Bueno, cierro la ventana de relaciones. En el caso de que queramos hacer una consulta en la cual participan dos tablas, como por ejemplo la que acabo de exponer, forma de pago de los clientes de Madrid. La forma de realizar esta consulta sería la siguiente. Nos vamos a la pestaña de crear, diseño de consulta, y no difiere mucho de las consultas basadas en una tabla. Lo único que hay que hacer es, cuando tenemos la ventana de mostrar tabla, donde empezamos a agregar tablas, pues es agregar las tablas de las cuales voy a realizar la consulta. Se pueden agregar de una en una, es decir, primero la tabla de clientes, luego seleccionamos la de pedidos y la agregamos, o bien, voy a quitarlas de nuevo, se pueden agregar con la tecla control, pues las dos, o si lo vas a hacer de 3, 4, 5 tablas, pues las 3, 4, 5 tablas con la tecla control, es decir, pulso clientes y manteniendo la tecla control pulsada selecciono la tabla de pedidos y de esta forma se van seleccionando varias a la vez, le damos al botón de agregar y por último cerramos la ventana de mostrar tabla. Si os fijáis, en la zona tablas, que es la zona de arriba de las consultas, pues siempre aparece reflejado el tipo de relación que existe entre las tablas que agregas a la consulta, ¿no? Aquí nos está diciendo que es una relación de 1 a varios. Primero, para que lo tengas presente mientras realizas la consulta y segundo, porque veremos después que aquí podemos modificar el tipo de relación que existe entre esas dos tablas. Ya veremos un poquito más adelante con qué objetivo, con qué sentido, ¿no? De momento, lo siguiente que hay que hacer es agregar a la zona de criterios aquellos campos que deseo ver en la consulta, ¿no? Campos que necesito también en el caso de que vayamos a establecer un criterio. Hemos dicho que queremos ver qué clientes de Madrid han pagado con tarjeta, al contado o aplazado, ¿no? Es decir, la forma de pago de los clientes de Madrid. Yo creo que para empezar tendremos que agregar el campo población porque necesito establecer un criterio. No quiero ver todos los clientes, quiero ver solamente los clientes de Madrid. Y para poder establecer ese criterio necesito agregar el campo población. Después, adicionalmente, pues agregaré un campo de la tabla de clientes que desee ver en la consulta, ¿no? Si yo quiero ver los clientes de Madrid que me han pagado al contado, aplazado con tarjeta, es muy probable que desee ver el campo empresa para saber de qué empresa se trata. No solo que se trata de un cliente de Madrid, sino qué cliente de Madrid en concreto. Y eso me lo ofrece el campo empresa. Podríamos agregar también teléfonos responsables, si es que deseo ver el teléfono de la empresa, si deseo ver el responsable. Yo de momento lo voy a dejar aquí para esta consulta. Y luego pues tenemos que irnos a la tabla de pedidos y agregar los campos de la tabla de pedidos que deseamos ver en la consulta. Si yo quiero ver la forma de pago de los clientes de Madrid, creo que está claro
que tendré que agregar el campo forma de pago, ¿no? Bueno, pues lo agregamos. Y nada, una vez que hemos agregado los campos que deseamos ver en la consulta, en el caso de que necesitemos establecer un criterio, pues lo establecemos. Y en este caso lo necesito, porque si yo dejara esto así, no me va a mostrar la forma de pago de los clientes de Madrid, sino que me va a mostrar la forma de pago de todos los clientes. Voy a ejecutar la consulta para que lo veáis. Y aquí, como podéis observar, es lo que aparece en la consulta, ¿no? Para empezar, el primer cliente coincide que es de Madrid, que es Beltrán e Hijos. Pues este cliente ha hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pedidos y la forma de pago que ha utilizado para cada uno de esos pedidos pues la tenemos en el campo forma de pago. Pero no es esto lo que queríamos ver. Lo que queríamos ver, porque si os fijáis debajo tengo el de Oviedo, luego tengo de Gijón, tengo de Bilbao. Yo quiero ver solamente los de Madrid. Luego entonces, en la vista diseño de la consulta, en la zona de criterios, pues tendremos que poner en el campo población el criterio correspondiente, ¿no? Para que nos muestre solamente los de Madrid. Si yo vuelvo a ejecutar la consulta, pues ahora sí estoy viendo pues solamente los clientes de Madrid y cómo me han pagado cada uno de los pedidos. Quizás sería muy recomendable ver también el número de pedido de cada uno de estos clientes, ¿no? De Madrid, porque por ejemplo, si observamos Beltrán e Hijos, pues que es el primer cliente, ¿no? Que tenemos en la tabla de clientes, pues ha hecho varios pedidos, al igual que el siguiente, que es un cliente llamado Exportasa, ¿no? Pues vendría muy bien también ver el número de pedido. Bueno, pues nos vamos a vista diseño, agregamos el número de pedido y volvemos a ejecutar la consulta. Y así de esta forma podemos ver el número de pedido, ¿no? Por supuesto, los campos se pueden invertir en cuanto al orden. Si yo quiero ver el número de pedido antes de la forma de pago, pues lo único que hay que hacer, como vimos en vídeos anteriores, es seleccionar el campo y desde la línea que tenemos en la parte de arriba, arrastrarlo hasta colocarlo donde deseemos. Si vuelvo a ejecutar la consulta, pues aparece delante de forma de pago, ¿no? Bueno, pues esta es la primera consulta que hemos hecho con tablas relacionadas. Otra consulta que podríamos realizar entre estas dos tablas, por ejemplo, es que nos muestre qué clientes me han hecho pedidos en el año 2000, por ejemplo. Entonces, si abrimos un momento la tabla de pedidos, podéis observar que tengo pedidos, bueno, hay un campo fecha de pedido donde aparece la fecha en la que se ha realizado el pedido correspondiente. Tengo pedidos del año 2000, del año 2001, del año 2002, ¿no? Yo quiero ver solamente los pedidos del año 2000. Bueno, pues en este caso voy a borrar los campos anteriores y empezamos a elaborar la consulta casi desde el principio. Quiero ver los clientes que me han hecho pedidos en el año 2000. Campos que deseo ver en esta consulta. Bueno, pues voy a ver el campo empresa, voy a ver también código cliente, voy a ver la dirección y la población. Y luego de la tabla de pedidos voy a necesitar, para empezar, mínimo el campo de criterio. El campo de criterio va a ser fecha de pedido porque quiero ver solo los que han hecho pedidos en el año 2000. Luego entonces agrego el campo fecha de pedido y adicionalmente pues algún otro campo que desees ver. Pues pongamos por caso que necesito ver también en este caso si se les ha enviado el artículo o no, pues agrego el campo enviado. Y luego pues hay que establecer el criterio, ¿no? Y el criterio, pues yo creo que estamos de acuerdo en que hay que establecerlo sobre el campo fecha de pedido. Si quiero ver qué clientes me han hecho pedidos en el año 2000, tengo que filtrar por el campo fecha de pedido para que me muestre solo los del año 2000. ¿Y eso cómo sería? Pues utilizando cualquiera de los operadores que hemos visto en vídeos anteriores, como por ejemplo el operador entre i, que sería el más cómodo en este caso, o también podría hacerlo utilizando el operador mayor que, menor que, combinado con el operador i. Bueno, voy a utilizar el operador entre i porque yo considero que a la hora de manejar fechas es el más intuitivo. Agrandamos un poquito el campo fecha de pedido para que quepa bien el criterio y le decimos lo siguiente. Entre, recordamos que las fechas siempre van entre almohadillas, 1 del 2000 y otra vez almohadilla, 31 del 12 del 2000. Es decir, el criterio en este caso sería este que veis en pantalla, ¿no? De esta forma, pues estamos acotando entre esas dos fechas. Bueno, pues ejecutamos la consulta y aquí tenemos los clientes que me han hecho pedidos en el año 2000, ¿verdad? Quizás desees ocultar el campo fecha de pedido. Ya tienes claro que son los del año 2000 porque así lo has establecido en la zona de criterios, pues ¿para qué verlos en la consulta, no? Pero bueno, esto ya es a elección del usuario. Bueno, pues podemos ocultar desactivando la casilla de mostrar, ¿verdad? Podemos ocultar el campo del criterio para que funcione estableciendo el criterio, pero en la consulta no se muestre. Entonces, si vuelvo a ejecutar,
estos son los clientes que han hecho pedidos en el año 2000, sin embargo el campo fecha de pedido pues no se muestra, ¿no? También hemos agregado un campo de tipo sí, no, el campo enviado, para que nos muestre si ha sido enviado ya el artículo que nos ha pedido o no ha sido enviado, ¿no? Bueno, jugando un poco con esta consulta de tablas relacionadas, más de una tabla, quizás podemos combinarlo con una consulta paramétrica que vimos también en vídeos anteriores, es decir, consulta de más de una tabla y estableciendo como criterio una pregunta paramétrica para que nos permita a nosotros escoger las fechas que nos va a mostrar, ¿no? De esta forma, si en el campo fecha de pedido, pues le digo entre, abrimos corchete, un texto que le va a aparecer al usuario, por ejemplo, introduce fecha de inicio, y abrimos otra vez corchete para la segunda pregunta paramétrica, introduce fecha final. Bueno, pues si dejamos de esta forma el criterio, estamos utilizando cosas que hemos ido viendo durante el curso, ¿no? Por un lado estoy haciendo una consulta de dos tablas, clientes y pedidos, y por otro lado estoy utilizando una consulta paramétrica, concretamente con dos preguntas paramétricas. Al ejecutar esta consulta, la consulta me va a hacer dos preguntas. La primera va a ser que introduzca la fecha de inicio. Bueno, pues en la ventana de la pregunta, en la casilla correspondiente de texto, la vamos a introducir. Después nos va a lanzar una segunda pregunta, que es introduce la fecha final. También la vamos a introducir, y como ambas preguntas paramétricas están dentro del operador entre y, va a acotar por las dos fechas que le he introducido en sendas preguntas, ¿no? Vamos a ver cómo sería. Ejecutamos, aquí veis cómo efectivamente me lanza la primera pregunta, introduce fecha de inicio. Imaginemos que queremos ver los pedidos que han hecho los clientes en mayo del 2001, que no sé si hay alguno, por cierto, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Repito, quiero ver los pedidos que han hecho los clientes en mayo del 2001. Bueno, pues la fecha de inicio sería 1 del 5 del 2001 y a continuación, una vez que aceptemos esta ventana, lanzará la segunda pregunta paramétrica, introduce la fecha final y aquí le diremos 31 del 5 del 2001. En cuanto aceptemos, va a coger esos dos datos y los va a meter entre los operadores entre y va a acotar pues por esas dos fechas. Aceptamos y mira, sí, hay cuatro pedidos que me han hecho entre esas dos fechas. Simplemente para comprobar que lo hemos hecho bien, ahora sí que convendría tener el campo fecha de pedido, ¿verdad? Entonces me voy a vista diseño, vuelvo a activar la casilla de mostrar y vuelvo a ejecutar la consulta. 1 del 5 del 2001 y 31 del 12 del 2001. Entonces, como podéis observar, los registros que salen efectivamente son todos del año 2001, ¿no? Bueno, pues hemos combinado consulta con más de una tabla con el concepto de consulta paramétrica visto en vídeos anteriores. Bueno, más cosas, más ejemplos de consultas con más de una tabla. Esta consulta la podríamos guardar pulsando en el disquete. A mí no me interesa guardarla en este momento, pues la voy a cerrar sin más. Le digo que no deseo guardar cambios. Voy a volver a entrar en la ventana de relaciones para echar otro vistazo a las relaciones existentes entre estas tablas, ¿no? Vamos a ver. Si os fijáis, la tabla de clientes está relacionada con la tabla de pedidos con una relación de 1 a varios y esta a su vez está relacionada con la tabla de productos pedidos también con una relación de 1 a varios, ¿no? Imaginemos, teniendo esto en cuenta, centrémonos en estas tres tablas. Imaginemos que queremos realizar una consulta que nos muestre cuántas unidades han pedido los clientes de Madrid. Es decir, los clientes de Madrid han hecho una serie de pedidos, correcto. En esos pedidos yo quiero saber cuántas unidades han solicitado de los artículos. Es decir, han hecho un pedido en el cual, pues, por ejemplo, nos han podido pedir pues, una raqueta de tenis. Por ejemplo, ¿cuántas raquetas ha pedido? Eso es lo que quiero averiguar, ¿no? O han pedido a lo mejor un serrucho. ¿Cuántos serruchos ha pedido, ¿no? Bien, pues esta información, para averiguar cuántas unidades han pedido de los artículos, ¿no? En sus pedidos, me tengo que centrar en estas tres tablas. Y yo creo que está claro que voy a utilizar información de la tabla de clientes porque, por un lado, necesito ver los clientes que han hecho los pedidos. Además, quería saber los clientes de Madrid, es decir, cuántas unidades, han pedido los clientes de Madrid. ¿Cuántas unidades han pedido los clientes de Madrid? Un poco enrevesada la consulta ya, pero bueno, una consulta que puede surgir perfectamente en cualquier momento. Pues necesito ver información de la tabla de clientes porque quiero ver los clientes de Madrid y también necesito ver
información de la tabla productos pedidos, porque en esta tabla es donde se encuentra el campo unidades. Sin embargo, de la tabla de pedidos no necesito ver información ninguna. Si necesitara verla adicionalmente, pues quizás la tendría que mostrar. Pero no necesito en esta ocasión ver información ninguna de la tabla de pedidos. Bueno, ¿qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre cuando yo necesito realizar una consulta que nos muestre información de la tabla de clientes y que nos muestre, por ejemplo, información de la tabla de productos pedidos? Estas dos tablas no están relacionadas entre sí. Es decir, esta tabla y esta no están directamente relacionadas entre sí, sino que están relacionadas utilizando una tercera tabla, que es la tabla de pedidos, como tabla puente o nexo entre las dos tablas, entre clientes y productos pedidos. Bueno, pues en estas ocasiones, cuando quieres hacer consultas de este tipo, a pesar de que no vas a ver ningún campo de la tabla de pedidos ni la vas a utilizar para establecer criterios ni nada en la consulta, has de agregarla. Porque si no agregas la tabla, digamos que en la consulta, al no estar esta tabla, la relación queda rota entre clientes y productos pedidos porque ya no está la tabla puente que une ambas, ¿no? Entonces, para que lo podáis observar, vamos a hacer un ejemplo. Me voy a la pestaña Crear, Diseño de consulta, y agrego la tabla de clientes y agrego la tabla de productos pedidos, que son las dos tablas que a mí me interesan. Si os fijáis, al agregar las dos tablas a la zona tablas no aparece la línea que une las dos tablas porque no existe una relación directa entre las dos, ¿no? Entonces, si yo quisiera realizar esta consulta, pues haría lo siguiente. Pues, por ejemplo, quiero ver el campo empresa para ver de qué clientes se trata, quiero ver el campo población para agregar el criterio porque quiero ver los clientes de Madrid y quiero agregar el campo unidades porque quiero ver cuántas unidades han ido pidiendo, ¿verdad? Luego, entonces, si esto lo dejamos así, estableceríamos el criterio correspondiente en el campo población, ¿verdad? Y podríamos pensar que esta consulta pues se realizaría satisfactoriamente. Entonces le damos a ejecutar y al ejecutar la consulta pues fijaros en un detalle. Y el detalle es que salen 660 registros. Entonces, ¿tenemos 660 clientes de Madrid? No, evidentemente no es así. Luego entonces no está saliendo correctamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace Access en este caso para sacarme 660 registros? Bueno, pues lo que hace, si nos vamos a vista de diseño, es una combinación entre todos los campos con el campo unidades. Es decir, combina código cliente con unidades, luego combina empresa con unidades, dirección, todas las direcciones con unidades, todas las poblaciones con unidades y el resultado son 660 registros. Y esto lo hace porque, en definitiva, no está la tabla intermedia, que funciona a modo de nexo o puente entre las dos tablas, que si bien es cierto, no la necesito para nada en la zona de las tablas, perdón, en la zona de criterios, porque no quiero ver ningún campo de esa tabla, sí que tengo que agregarla a la zona de las tablas para que clientes y productos pedidos de alguna manera estén relacionadas entre sí. Luego entonces, para agregar esta tabla que nos hemos dejado por el camino, pulsamos el botón de mostrar tabla que tenemos en la cinta de opciones para que nos salga la ventana de mostrar tabla y agregamos la tabla que nos falta. Por supuesto, para saber todo esto, como dije antes en el vídeo anterior, tenemos que tener muy claro cuáles son las relaciones existentes entre las tablas de la base de datos que estamos manejando, ¿no? Si no sabemos cómo está construida la base de datos que estamos manejando, cuáles son las relaciones entre sus tablas, difícilmente podremos llegar a esta conclusión de que necesito agregar la tabla de pedidos, ¿no? Bueno, pues agregamos la tabla de pedidos y ahora fijaos cómo efectivamente sí que representa la relación que hay entre clientes y pedidos y entre pedidos y productos pedidos. Y de esta forma ya han quedado relacionadas la tabla de clientes y productos pedidos utilizando una tercera tabla como puente, que es la tabla de pedidos, ¿no? No he tocado nada en la zona de criterios, sin embargo, si vuelvo a ejecutar la consulta podréis observar que no salen 660 registros como antes, sino que salen 37, ¿no? Que corresponden a todos los pedidos que han hecho los clientes de Madrid. Sumando todos los pedidos que han hecho los clientes de Madrid, han hecho 37 pedidos. Y estoy viendo las unidades que han hecho de cada uno de los pedidos correspondientes. Por ejemplo, Beltrán e Hijos, en uno de los pedidos que hizo, pidió 11 unidades. En otro pedido diferente que hizo el mismo cliente, pidió 10 unidades. En otro pidió 4 y así sucesivamente. Quizás vendría bien ver el número de pedido, ¿no? En esta consulta vemos que ya sale bien porque no salen 660, salen 37, pero como digo, quizás vendría muy bien ver el número de pedido. Bueno, pues agregamos el número de pedido a la zona de criterios para poderlo ver. Si yo ejecuto de nuevo,
pues observar como efectivamente en el pedido 1 pues me pidió 11 unidades de un artículo en concreto, en el mismo pedido me pidió 10 unidades de otro, en el mismo pedido 4 unidades de otro artículo en concreto, etcétera, ¿no? Bueno, vuelvo a la vista diseño. Y bien, como estas consultas ya, pues a pesar de que puedas conocer la base de datos, como yo, que la conozco un poco, pues es bastante difícil de interpretar los resultados, pues cuanto más campos agregues yo entiendo que es mejor, ¿no? Si yo ahora mismo agrego a esta consulta además el artículo del cual han pedido esas unidades, pues todavía quedará más clara la consulta, ¿no? En esa información está la tabla de productos, es decir, el nombre del artículo que han podido pedir está en la tabla de productos, con lo cual, si agregamos a esta consulta una tabla más, como por ejemplo la tabla de productos, y agrego el campo nombre de artículo de la tabla de productos, pues acabo de hacer una consulta en la cual pues estoy utilizando para ver campos de la tabla de productos pedidos y de clientes. No estoy utilizando ningún campo de la tabla de pedidos en la zona de criterios, sin embargo, debo de agregar la tabla de pedidos para que la relación existente entre las tablas no se rompa. Bueno, pues después de agregar el campo nombre de artículo, si ejecuto la consulta, pues se interpretaría de la siguiente forma. Beltrán e Hijos en el pedido 1 pidió 11 destornilladores en el mismo pedido. En el 1 pidió 10 raquetas de tenis, pidió 4 platos decorativos, etc., ¿no? Bueno, pues así es como se realiza una consulta de tablas relacionadas. Bueno, más cosas. Como podéis observar, al agregar varias tablas relacionadas entre sí en la zona de las tablas de la consulta, siempre aparece pues la línea que representa la relación existente entre las tablas, ¿no? Bien, haciendo doble clic en esta línea podemos acceder a lo que se llama tipo de combinación existente entre las tablas. Vamos a hacer un ejemplo porque esto es un concepto que yo considero complejo a no ser que se vea en vivo y en directo, ¿no? Cierro esta consulta para empezar de cero, no la guardo y vamos a crear una nueva consulta para quiero ver los pedidos que me han hecho todos los clientes. Diseño de consulta, agrego clientes y pedidos. Están relacionadas entre sí. Y digo, quiero ver los pedidos que me han hecho todos los clientes, sin criterio ninguno en cuanto a clientes. Todos los clientes que hay en mi tabla de clientes. Luego entonces voy a agregar, por ejemplo, el campo empresa, el campo dirección, el campo población para ver de qué cliente se trata. Y por otro lado, de la tabla de pedidos voy a agregar, por ejemplo, el número de pedido, la fecha de pedido, la forma de pago, y ahí lo voy a dejar, ¿no? Esta es la información que queremos ver. Como quiero ver esta información de todos los clientes, no establezco criterio ninguno. Ejecuto la consulta y aquí está pues la información que queríamos ver, ¿no? Por un lado la empresa, la dirección, la población, el número de pedido que han ido haciendo, es decir, centrémonos otra vez en el primer cliente, Beltrán e Hijos, ¿no? Bueno, pues este cliente me hizo el pedido número 1 y me lo hizo en esta fecha, me pagó al contado, me hizo el pedido número 8, me lo hizo en esa fecha, me pagó con tarjeta y así con todos los clientes que veis en el resultado de la consulta, ¿no? Así se interpretaría pues esta consulta. Echemos un vistazo a los resultados y fijaos como, por ejemplo, no hay ningún cliente de Barcelona. Es decir, en esta consulta no aparece Barcelona. ¿Por qué no aparece Barcelona? Pues porque resulta que, abro la tabla de clientes un segundo, los clientes de Barcelona no han hecho ningún pedido. Como no han hecho ningún pedido, es decir, los tengo registrados como clientes, pero aún no han hecho ningún pedido, no aparecen en esta consulta. En esta consulta estamos viendo los pedidos que han hecho los clientes que tengo en la tabla de clientes. Pero claro, si hay algún cliente que no ha hecho pedidos, pues no aparece, ¿no? Para salir de dudas, si veáis que esto efectivamente es así, voy a hacer una cosa. Voy a abrir la tabla de clientes, voy a agregar la hoja secundaria de datos, algo que ya vimos en su día. La hoja secundaria de datos sirve para ver los registros relacionados que hay en la otra tabla, desde la tabla de clientes, en este caso, ver los registros relacionados que hay en la tabla de pedidos desde la tabla de clientes. Si yo despliego, por ejemplo, la hoja secundaria del primer cliente, veo que me ha hecho todos estos pedidos, el 1, el 8, el 77, el pedido 73, el 98, etc., ¿no? Si busco otro cliente, por ejemplo, este que es de Oviedo, el cliente 2, veo que me ha hecho estos dos pedidos, el pedido 30 y el pedido 103, ¿no? Sin embargo, al desplegar algún cliente de Barcelona, por ejemplo, vemos que no ha hecho pedido ninguno,
Si yo busco otro de Barcelona, por ejemplo este, veo que no ha hecho pedido ninguno. Aquí tengo otro de Barcelona, no ha hecho pedido ninguno. Bueno, pues aquí tenéis la prueba, ¿no? Por eso, en la consulta que hemos realizado hace un instante, no aparece ningún cliente de Barcelona porque no han hecho pedidos todavía. Bueno, pues en ese caso, imagínate que tú te planteas lo siguiente. Acabamos de realizar una consulta que nos muestra los pedidos que me han hecho todos los clientes de nuestra tabla, pero quiero ver, a pesar de que no me hayan hecho ningún pedido, quiero ver también los clientes que no hayan hecho pedidos. Es decir, quiero que aparezcan en esta consulta los clientes de Barcelona y algún otro que hay por ahí también de otra población que no me han hecho pedidos. ¿Cómo podemos hacer eso? Porque aquí solamente aparecen los registros de la tabla de clientes que tienen su correspondiente registro en la tabla de pedidos. Si no tienen su correspondiente registro relacionado en la tabla de pedidos, no aparecen. Bueno, pues esto se hace modificando en el diseño de la consulta el tipo de combinación, ¿no? Si hacemos doble clic en la línea que une las dos tablas, desde Vista Diseño, entramos en la ventana Propiedades de la combinación. Y aquí tenemos tres tipos de propiedades. Por defecto, la propiedad que nos aparece activada siempre en una consulta de tablas relacionadas es la propiedad o tipo 1, en la cual me está incluyendo solo las filas de la tabla de clientes donde los campos combinados de ambas tablas, clientes y pedidos, sean iguales. En definitiva, me está sacando los registros de la tabla de clientes que tienen su correspondiente registro relacionado a la tabla de pedidos. Sin embargo, si yo cambio al tipo 2, fijaros lo que nos dice el tipo 2. Me va a incluir en la consulta todos los registros de clientes y solo aquellos registros de pedidos donde los campos combinados sean iguales. Es decir, por un lado, todos los clientes, tanto si han hecho pedidos o no. Pero de la tabla de pedidos solo me va a mostrar el registro relacionado, es decir, aquellos que han hecho pedidos. De forma que si yo activo la propiedad o el tipo de combinación 2 y aceptamos, fijaros cómo cambia ligeramente la línea que une ambas tablas, mostrándome una flecha en la tabla de pedidos que indica que el tipo de combinación es de tipo 2. Y eso es porque se considera la tabla de clientes como tabla 1 y a la tabla de pedidos como tabla 2. Entonces apunta hacia la 2, tipo de combinación 2. Si yo ejecuto esta consulta de nuevo, pues fijaros cómo ahora en la consulta sí que aparecen los clientes que no han hecho pedidos. Evidentemente, la información correspondiente a la tabla de pedidos, es decir, número de pedidos, fecha y forma, está vacío, porque no hay. Si no han hecho pedidos es imposible, ¿no? Pero sí que aparece por lo menos el cliente que no ha hecho pedidos, ¿no? Bueno, pues eso es la propiedad o tipo de combinación. Alguno más había por ahí, fijaros que no solamente están de Barcelona, ¿no? Sino que hay aquí uno de Ávila, por ejemplo, que tampoco ha hecho pedidos y aparece. Bueno, pues eso es la propiedad de la combinación. Había un tercer tipo, vuelvo a entrar otra vez, que era incluir todos los registros de la tabla de pedidos y solo aquellos registros de clientes donde los campos combinados sean iguales. Pero en esta base de datos en concreto, entre clientes y pedidos, no tendría mucho sentido activar la opción 3, y aquí es donde entran en juego conceptos complejos que hemos visto ya en los primeros vídeos del curso, pero que tenemos que ir aplicando. Si yo activara la opción 3, dice que incluye todos los registros de pedidos y solo aquellos registros de clientes donde los campos combinados sean iguales. Recordamos que en la relación entre clientes y pedidos estaba activada la integridad referencial, algo que ya vimos en vídeos anteriores. ¿Qué quiere decir eso? La integridad referencial quiere decir que no puedo tener ningún registro en la tabla de pedidos que no tenga su correspondiente registro relacionado en la tabla de clientes. Traducido, no puedo tener un pedido de un cliente que no exista. Debido a que activamos la integridad referencial a la hora de relacionar las dos tablas, no tiene sentido la opción 3, porque la opción 3 va a salir siempre porque hay integridad referencial. Si no hubiera integridad referencial, querría decir que puedo tener pedidos de clientes que no existan. En ese caso sí que tendría sentido la opción 3, para que me muestre todos los pedidos, tanto si tienen su cliente relacionado como si no lo tienen. Pero en esta base de datos no es igual. Bueno, son conceptos complejos que para aquellos que estáis aprendiendo Access por primera vez con este curso, sé que va a costar asimilarlos, pero bueno, poco a poco, con la práctica, se va entendiendo. Vamos a dejar este vídeo aquí y continuaremos en vídeos sucesivos con las consultas de acción. Recordamos que las consultas de acción son aquellas que sí
modifican la información en las tablas. Todo lo que hemos visto hasta ahora son consultas de selección porque por muchas consultas que hagas la información de las tablas no se altera. El siguiente tipo de consultas, la reacción, sí que alteran la información de las tablas. Así que os animo a que estéis pendientes del próximo vídeo y hasta entonces, que os vaya bien.